Miércoles, preguntas y respuestas. Podéis mandarle las preguntas desarrolladas con contundencia. Oye, esta semana ha llegado una pregunta que era empezar. Exacto. Y no sé si la persona empezó a escribir el mail y lo dejó ahí, o si era como, no sé cómo empezar y así de extenso lo dejo, empezar y ya está. Exacto. Luego llegó otra de subvenciones. En eso no entramos, ya sabéis que las subvenciones y nosotros no somos fans. No. Pero sí que han llegado bastantes interesantes. Para más preguntas interesantes, ya sabéis que podéis mandarlas a pablo@desanpedromedia o directamente en la cuenta de Instagram pocomeparece.clips. Nos podéis escribir y preguntar desde ahí. Cosa importante. Lunes hacemos el mono entrevista. Atentos. Miércoles preguntas y respuestas, donde os ayudamos a cómo sobrepasar los niveles mundanos que tiene España actualmente para poder ser excelentes como personas, como empresarios, como todo. Y viernes es el día más amistoso, amigable, donde probablemente tendríamos que haber hecho la coña de antes, donde comentamos un poco la actualidad de España. Lo que hacemos es que si te llevas algo útil de este podcast, has aprendido algo, has dicho, hostia, me han inspirado, me han divertido, he sentido algo por dentro, mariposas dentro del estómago, que se pague la cuenta. Pagar la cuenta implica compartir en redes sociales algún clip de los que subimos a las redes sociales, comentárselo a algún amigo, darnos un feedback adecuado y una compartición adecuada. ¿Parece bien, Pablo? Perfectísimo, Javier. Hoy además, miércoles de preguntas y respuestas, interesante porque vamos a desvelar al final del episodio una de las preguntas más demandadas y solicitadas, que es cómo precisamente empezar desde cero sin recursos, ¿de acuerdo? Chan, chan. Eso lo vamos a plantear aquí y lo vamos a tocar, pero al final del episodio, como tercera y última pregunta, para que te asegures de que tengas que pagar la cuenta, que para nosotros es imprescindible. Por lo tanto, vámonos con la primera pregunta de un señor al que queremos y admiramos, que es cliente nuestro, que se llama Jorge Trigueros, que les encanta, por cierto, el bueno de Jorge, los chuletones, porque gana mucha pasta. Y esto es real. Le podéis preguntar. Me escribió, como curiosidad, ayer y me dice: Javier, ¿cuándo podré entrar yo en Gran Chef? Dice, espero ser, no exactamente así, pero espero poder ser digno algún día de entrar a Gran Chef. Joder. Y vamos a ver, puto Jorge, que estás ganando un montón de pasta, podrías entrar ya. Lo que pasa es que lleva muy poco tiempo trabajando con nosotros, ha conseguido un crecimiento y un avance absurdamente alto, y prefiero que estabilicemos ese crecimiento antes de pasar a hacer cosas un poquito más complejas. Gana mucho dinero. Muchísimo. Gana mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Es que ya hay clientes que ganan más dinero que yo, que digo, joder, bueno, qué frustración. Yo ni me comparo. Entonces, porque tú dices, tío, y... El que se compra motos, que se va por ahí a cenar a restaurantes caros, que se lleva a su pareja de vacaciones. Tendrá queja, qué cabrón. Anda. Que sale en la tele. Sí. Bueno, venga, vamos al lío, que me distraes. Vamos con la primera pregunta del señor Jorge Trigueros, que es una pregunta que, si tienes algo de cash, te la estarás planteando en algún momento. Y Jorge, como tiene algo de cash, pues se la está planteando. Y es acerca de la vivienda, que esto sé que es un tema muy recurrente entre todo aquel que se plantea en algún momento comprar o alquilar. Nos dice: respecto a la vivienda personal, no como inversión, aquí habla de no como inversión, mejor alquilar o comprar. Desventajas o ventajas de cada uno, que estoy llegando a un momento en el que me tengo que decidir. Eso implica que Jorge tiene en el banco, tiene cositas en el banco, ¿eh? Mucho dinero. Ya de esto que dices, que me pesa. Es que sí. El móvil me pesa más. Exacto. Desde que mi aplicación del móvil ahora ya no ocupa 100 megas, ahora ocupa 3 gigas. No va con cartera, va con bolso. Porque se lo tiene que echar aquí así cada vez que sale. Correcto. No somos súper expertos en tema inmobiliario, pero sí que es cierto que si no es como inversión, mejor alquilar siempre. ¿Qué excepciones hay o cuándo no es el caso? Cuando, por ejemplo, sí que es como inversión el hecho de decir, oye, pues me han planteado una oportunidad, he conseguido pues por medio de una subasta una vivienda que me encantaría para vivir y me sale regalada de precio y sé que se va a revalorizar desde el día 1 que toque el mercado. Entonces ahí te digo, genial, pues cómprala y ya está, y vives en ella y cuando quieras la alquilas o la vendes o lo que sea. Uh-huh. Pero el tema de comprar vivienda es que muchas veces no contamos con muchos gastos ocultos que ocurren y que el alquiler en la gran mayoría de ocasiones sale muchísimo más económico para nosotros, y no solo económico a nivel dinero, sino económico a nivel estrés mental y estrés de todas las cosas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor estamos en un punto en el que los alquileres son excesivamente altos en el punto donde estamos y
puede darse el caso de que los precios de compra sean más económicos, pero normalmente no. Si los alquileres son caros, el precio de compra también es caro. Entonces, desde mi punto de vista, siempre alquilar. ¿Por qué es mejor alquilar y no comprar en el caso personal o de la vivienda en la que vivimos? Uno, lo primero, porque es dinero que tenemos muerto ahí parado y que solo lo podemos justificar porque nos salga alguna ganga. Entonces es mejor vivir de alquiler y ese dinero que tenemos invertirlo en otra vivienda, si es que quisiésemos hacer eso, o en nuestro negocio o en lo que sea, y es un capital que podemos invertir en una vivienda para después alquilar y sacar un rendimiento de ellas. Esa sería como la idea óptima, o invertir en nuestro negocio y hacerlo, y no tener un capital, un activo en el que vivimos que está muerto, que no nos da ningún rendimiento. Después, segundo motivo por el que yo prefiero alquilar, por el hecho de que no estás tan atado a nivel localización en una vivienda, aunque luego a lo mejor la puedes alquilar, etcétera, pero si compramos para vivir normalmente no pensamos tanto con la cabeza y luego a veces podemos comprar una vivienda que luego sea difícilmente alquilable. Entonces, eso por una parte, por el hecho de que el alquiler te da muchísima más movilidad y por el hecho de que no tienes que acarrear con todos los problemas que te puede dar una vivienda propia. Que cuando toca pintar, que cuando toca reparar algún electrodoméstico, que cuando hay alguna avería, que cuando, yo qué sé, se incendia, cualquier cosa que puede pasar en una vivienda, no es problema nuestro, es problema del casero y se encarga el casero y para nosotros no supone ningún estrés. Igual que los impuestos, que tal y que cual. Hay muchísimos problemas que nos solucionamos por esa parte. Porque si alguien tiene inquilinos, sabrá que los inquilinos también dan problemas. Entonces, esos problemas, cuando somos nuestro propio inquilino, tenemos que solucionarlos nosotros mismos. Entonces, es mucho estrés mental para un rendimiento inexistente en la gran mayoría de ocasiones. Entonces, compra, si encuentras un chollo y te cuadra perfecto y dices, oye, tengo tanta pasta que paso de todo y me puedo comprar lo que me dé la gana, entonces genial. Pero si no, si quieres invertir en vivienda, yo buscaría y pensaría con la cabeza qué vivienda es rentable para comprar y que después pueda yo alquilar y sacar un rendimiento de ahí, que se pague la hipoteca sola o que incluso se pague la hipoteca sola y me quede un rendimiento para mí, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, alquilar para vivir, comprar para alquilar. Yo iba a hacer otro planteamiento porque es la pregunta que, bueno, no la pregunta, sino el argumento más utilizado en este tema. Y es, ¿cómo voy a alquilar si con el dinero que pago al mes lo estoy tirando y al final no tengo nada? ¿Qué hay de verdad en eso? No es cierto en la gran mayoría de ocasiones. Porque ahora, por ejemplo, yo estoy mirando un alquiler bastante potente, hablamos pues a lo mejor de miles de euros, y entonces mi familia me dice, joder, es que por miles de euros te puedes pagar una hipoteca de calle de sobra, y digo, es que no es lo mismo, porque un alquiler de miles de euros es de viviendas de probablemente cerca del millón o pasando el millón de euros, entonces la hipoteca también iba a ser bastante alta. Y luego que no pensamos en todos los costes que acarrea el hecho de comprar una vivienda. Es que un amigo se ha comprado una vivienda hace 2 meses de obra nueva y ya se ha tenido que gastar un montón de pasta en repintarla porque había cosas que no estaban bien, en reparar algunas cosas que no estaban adecuadas, además de, pues yo por ejemplo siempre alquilo amueblado normalmente, entonces todo el tema de muebles de tal, de cual, y lo mismo que yo después me voy cuando sea de esta casa y no me tengo que ocupar de nada del tema de los muebles, y que se me estropea el sofá y no tengo que cambiarlo, que se estropea un electrodoméstico y no tengo que cambiarlo. Y tema impuestos, en la mayoría de viviendas una mensualidad entera es prácticamente IBI, depende de la vivienda y depende de todo, pero que no caemos en muchas cosas que hay que gastar si es nuestra vivienda y que en un alquiler nos entran. Temas como comunidades de vecinos, todo el tema de tener que asistir a las reuniones de vecinos, muchísimo estrés que te ahorras siendo inquilino y no siendo propietario. Hay ocasiones en las que sí que tiene más sentido, sí, pero muy raro. Y no pierdes el dinero porque, ya te digo, sale mucho más barato. Y más cuando la gente se está planteando hipotecas de a lo mejor 300.000 euros o 400.000 euros en capitales de provincia o en ciudades grandes, cuando puedes perfectamente, con esos importes, a lo mejor no vivir en esa zona, pero muy cerca de esa zona de alquiler toda la vida y no te gastas ese dinero. Entonces, eso es algo... Y hay en otros países donde no ocurre, no tienen esa mentalidad tanto de comprar. Y yo lo entiendo que nos cuesta en España, nos gusta tener cosas que sean propias nuestras, pero en la gran mayoría de ocasiones tiene mucho más sentido alquilar que comprar. Pues Jorge, esperamos que te hayamos resuelto esta pregunta, que sabemos que estás por ahí pensando en este proceso y seguramente tú que nos estás escuchando en algún momento te lo quieras plantear o te lo hayas planteado. También porque se habla mucho entre amigos, entre familiares y entre todo, y todo el mundo aboga siempre por comprar porque si no se tira el dinero, igual con los coches, igual como con todo este proceso. Sí, así y que... de todas formas que lo consulte con su gestor por lo mismo, porque la gente también, porque a lo mejor puedes comprarla con empresa o hacer alguna historia y te sale también mucho más interesante, que también solemos a veces tomar esas decisiones sin consultarlo con un experto, entonces
además de consultarlo con nosotros, que tampoco somos súper expertos en el tema, pero que lo hables con tu gestor, porque a lo mejor sí que hay formas o cosas que son más útiles. Y a veces, pues te interesa si vas a tener que pagar muchos impuestos este año porque estás ganando mucha pasta, pues que a lo mejor esos impuestos te los puedes ahorrar si inviertes en una vivienda, bla, 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 1000 cosas. Entonces, comentarlo con el gestor. Perfecto. Bueno, nos vamos a la segunda pregunta, Javier, si te parece. ¿Qué problema, sí, el ganar tanto dinero, Pablo? Total, ojalá fuera ese el único, el mayor problema. Nos vamos a la segunda pregunta del señor Albert de Lama, en Instagram, @Albert de Lama, que nos dice simplemente: no tengo ideas de negocio ahora mismo. Yo aquí voy a unir con la siguiente también. ¿Cómo saber si yo, cuando tenga esa idea de negocio, es viable antes de empezar? Toca vivir, toca experimentar. No tienes ideas de negocio, vive un poco más, lee un poco más, investiga un poco más, conoce un poco más. Hay 1000 ideas de negocio que son posibles y el problema es que la gran mayoría de personas siempre tiene más ideas que ganas de trabajar. Entonces, si tienes disposición de trabajar, dices, oye, quiero emprender, quiero currarme la vida, primero entender si es realmente lo que quieres, por saber que es un camino duro, que para mí es súper satisfactorio y merece 100 veces la pena. Pero hay que ver si estamos creados o configurados para emprender y para estar en una situación de estrés continuamente, de trabajar más que nadie, en hacer todas las cosas negativas que conlleva el hecho de emprender. Y en ese punto lo que tenemos que buscar es curiosidades. Y luego, en base a la curiosidad, ver hasta qué punto es rentable esa curiosidad o no. Yo no soy nada partidario de decir busca una idea que te apasione y persíguela y a muerte. Soy más partidario del otro extremo, de busca algo que sea rentable, que sepas que va a funcionar, aunque no te guste una mierda. Lo óptimo es buscar algo que esté en el intermedio entre ambas. Entonces, buscaría algo que nos empiece a apasionar, que nos cree curiosidad, y eso se hace viviendo, es decir, viviendo, probando cosas, yendo a restaurantes, leyendo libros, hablando con gente, y de repente sale el tema de, hostia, inversión inmobiliaria, qué curioso ese tema, y alquileres, ostras, ¿y cómo funciona? Hola, qué interesante. Y entonces, cuando tienes eso, que dices, me causa curiosidad, esto me puede gustar, profundizas en ese tema. Hostia, voy a ver en Amazon qué libros hay sobre inversión inmobiliaria. Hostia, me leo uno. Hola, me encanta, me interesa. Vale, ¿hasta qué punto esto es rentable y tiene sentido? Entonces buscamos qué números hacen otras empresas. Si hay alguna empresa que conozcamos al dueño o algo así con el que podamos hablar. Y que veamos hasta qué punto tiene un mercado suficientemente grande o rentable para que lo podamos hacer. Porque a lo mejor descubrimos, ¡buah, pues me encantaría ser veterinario de mariposas! ¡Buah, qué impresionante! Vale, ¿hay mercado de veterinario de mariposas? Probablemente no, descartamos esa idea. Entonces, que no nos dejemos tampoco llevar por la pasión, porque va a ser fracaso absoluto en un número de casos enorme. Entonces, que pensemos, esta curiosidad que tengo me llama la atención y al mismo tiempo es rentable. Veo que hay mercado, veo que hay gente, que es algo que está en auge. Te metes en Google Trends y buscas veterinario de mariposas, no lo busca nadie, a tomar por saco. O el trend está bajando y cada vez lo busca la gente menos. Fidget spinners o el tema del vapeo de esto, que creo, bueno, no sé si la gente sigue vapeando. Sí. Pero si ves que está bajando eso, pues tampoco es un mercado en el que yo me metería. Oh, me encantan los periódicos, voy a sacar un periódico en versión impresa. No, tampoco es un mercado que te recomendaría. Pero cuando nos faltan ideas, vivir, toca leer, toca ver pelis, hablar con gente, hacer más cosas, porque ideas hay infinitas y todo el mundo tiene ideas. Entonces nos falta absorber de fuera para encontrar algo que resuene con nosotros por dentro. Y desde una fase inicial, ¿cómo validarías la viabilidad de una idea? Es que si no tienes conocimientos, lo que harías sería probablemente preguntar a otros y preguntar a más de uno. Que tampoco, ¿sabes? Que digas, buah, pues me apetece crear un periódico. Voy a hablar con gente que tenga periódicos y ver qué tal les va. No hablaría solo con uno porque puede ser o la excepción, no te puede mentir. Pero si hablas normalmente con 5 o 6 personas que tengan periódicos, vamos a poner un ejemplo más realista, con carnicerías. Dices, buah, me encantaría montar una carnicería. Pues hablas con 5 o 6 personas que tengan una carnicería y hablas con ellos. Y a lo mejor el primero vas, le pides 1 kilo de pechugas y dices, oye, por cierto, por curiosidad, ¿qué tal funcionan las carnicerías tal y cual? Y te dice, pues vaya mierda de negocio, estoy hasta los cojones, pero a lo mejor las pillan mal día o es una persona súper negativa o lo que sea. En España también te digo que la mayoría de los emprendedores, cuando le dices, ¿qué tal? Fatal, esto de emprender es muy duro, tal y cual. Y es cierto, pero tienes que preguntar un poco más. Y a lo mejor preguntas en 5, 6, 7 carnicerías y te dicen 3 o 4, te dicen, oye, pues la verdad es que está bastante bien. O te dicen, oye, cada vez las ventas son menores y cada vez se vende menos, porque los grandes supermercados se están llevando todos los clientes. Pues ya dices, probablemente no sea un negocio en el que me quiera meter. Pero preguntando y haciendo y luego leyendo, pues intentando leer estudios, ver reportes medio actuales de cómo está la industria. Casi todas las industrias tienen reportes, hacen análisis, hacen estudios. Entonces, empaparte de todo eso. Pero no decir, me llama la atención la pesca, voy a montar una tienda de pesca. Mira a ver hasta qué punto sí que hay demanda, sí que la gente está vendiendo, qué hacen otras tiendas de pesca.
investigar bastante. Al final tenemos que investigar muchas veces más la viabilidad de un proyecto que el hecho de cómo hacer el proyecto en sí. Entonces que investiguen un poquito, que lean, que naveguen por internet. Al final estamos todos adictos al móvil y al ordenador, que aprovechemos la adicción. Que sean curiosos. Sí, es que la curiosidad es magnífica para todas esas cosas. Que tampoco... Es que, a ver, yo intento pensar que la gente tiene sentido común. Entonces que tampoco se pase 5 años estudiando la viabilidad de montar una tienda de pesca, pero que sí que dedique un poco de esfuerzo a decir, vale, pues esta semana voy a buscar las tiendas de pesca de mi ciudad, me voy a acercar a ellas, voy a comprar algo y voy a hablar un poquito con el dueño. Uh-huh. Algo así. Y en una semana, en 2 semanas, tienes más o menos saber, oye, pues sí que veo viabilidad en el proyecto o veo que esto es una ruina. Vale, perfecto. Bueno, pues hilando además con esta cuestión, nos vamos por la tercera y última, Javier. Para mí, desde luego, la más importante y la que más interesa de cara a empezar un punto de negocio. Esto ya es una idea que planteamos al comienzo del podcast, pero quiero volver a rescatarla porque nos vuelven a insistir y a preguntar acerca de los comienzos y de cómo empezar un negocio. ¿Cómo empezar un negocio realmente desde cero? Vamos a plantearlo esta vez sin ningún tipo de inversión, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuál es la transición? Que ya sabes que a la gente les gusta mucho el hecho de saber paso por paso y transición. Vamos a ponerlo, si te parece, como por un camino, una senda de 3 pasos que hay que seguir para empezar un negocio sin inversión. Digamos que el punto 1 tienes que hacer esto, el punto 2 este y el punto 3 y ver las transiciones que hay con respecto a ahí para que la gente, en el momento que termine de escuchar Poco Me Parece, diga, vale, sé perfectamente cuáles son los pasos que tengo que seguir. Y los vamos a resumir en 3, si te parece. Va, pregunta Pablo. ¿Qué tiene que hacer una persona si quiere emprender de cero? Y no tiene recursos ni tiene absolutamente nada con lo que empezar ni apalancarse, ¿no? Exacto, vamos a imaginarnos un hombre de 35 años que se va de su empresa, ¿de acuerdo? Porque le han despedido y le han dado muy poco finiquito. Le han dado 500 euros de finiquito porque tenía un contrato que no era un buen contrato y le han dado 500 euros de finiquito. Y se tiene que poner las pilas, ¿de acuerdo? Y la única opción es crear un negocio. La única. Y tiene 500 euros de finiquito. Lo vamos a plantear así. Tiene mujer, no tiene hijos. Vale, es que mi consejo va a ser que busque un puto trabajo. Ya lo sé, pero... Hace falta, es que con 500 euros no puedes hacer nada. Entonces tienes que empezar a trabajar en B y lo que haría sería hacer cualquier chapuza. Es decir, al final tenemos que entender que una empresa o un negocio lo que hace es solucionar problemas a las personas. Entonces, el único objetivo que tenemos que tener es encontrar personas que tengan problemas y solucionar esos problemas por ellos. Cuando tienes bagaje y tienes entendimiento, sabes identificar el tipo de persona con el que trabajas adecuadamente, pero a veces cuesta eso. Entonces, si empezase de cero y tuviese 500 euros, pensaría primero en mi círculo de personas, qué problemas tiene la gente que conozco. Entonces iría a mi padre, a mis hermanos, a mis cuñados, a mis tal, ver, vale, qué problema tienen en sus vidas y ver hasta qué punto yo puedo solucionar ese problema. Con 500 euros me iba algo muy básico, que sea, por ejemplo, a mí me da mucha pereza tener que ir a llevar el coche a lavarlo a un sitio. Pues si mi cuñado me dijese, oye Javier, por 30 euros te lavo el coche en casa y no tienes que llevarlo hasta ahí, diría, pues de puta madre, te doy los 30 euros y ya está. ¿Me sale un poco más caro que llevarlo a un sitio? Sí, pero no tengo que estar con historias. Y eso... es un problema real que puedo tener. Entonces, con esos 500 euros te sobran 450. Te compras un cubo, te compras un bote de Fairy, te compras una aspiradora y te compras una esponja y te da más o menos para tirar. Entonces, lo que haría sería pensar qué problemas tiene mi entorno y qué puedo solucionar yo. Aquí luego parte de la individualidad de cada uno, de ver hasta qué punto tengo 500 euros y no tengo conocimiento de nada, he trabajado toda mi vida de barrendero y nunca he tenido curiosidad por ningún tema, ni he leído ningún libro, ni he hablado con nadie sobre nada, entonces diría, busca tareas ultra sencillas y ver cómo solucionar esos problemas. Si me dices, oye, pues mi otro trabajo era una puta mierda, pero sí que era el mejor biólogo de no sé qué, de no sé cuántos, pues buscaría solucionar problemas dentro de mi especialidad o de mi expertise. Pero sobre todo tendría que ir, a medida que hago un trabajo de mierda, ir viendo dónde destaco dentro de ese trabajo. No hablo de mierda porque sea indigno, sino porque es que puede hacer prácticamente cualquier persona. Limpiar un coche, quitando las personas que tienen alguna minusvalía o alguna discapacidad, el 100% de las personas del mundo pueden hacerlo. Entonces no estamos creando ningún valor extra. Entonces buscar dentro de mi especialidad, dentro de mi expertise, qué puedo aportar yo al mundo o sobre qué puedo mejorar para diferenciarme del resto. Y ahí es donde después va a empezar a llegar el dinero a niveles ya muy, muy altos. El tema es que mucha gente ganaría más pasta limpiando coches
que trabajando con su expertise y su no sé qué y no sé cuántos. Pero aquí es donde tenemos que ir equilibrando. El hecho de empezar en trabajos de mierda por el hecho de que cualquier persona puede hacerlos y luego poco a poco ir diferenciándonos más y que llegue un punto en el que sea, si trabajo con Pablo, sé que puedo hacer esto porque no hay nadie más en España o en el mundo que sea capaz de hacer esto tan específico o tan bien como lo puede hacer Pablo. Y ese sería como el reto final. Pero el tema sería, primero, buscar cómo podemos ayudar a nuestros amigos, conocidos, etcétera, qué problemas tienen en su vida y cómo podemos resolverlos. A medida que vamos haciendo eso, ver cómo podemos escalar eso mismo si nos gusta. Si empezamos a lavar coches y decimos, hostia, esto es la hostia, voy a ver cómo puedo contratar a alguien, cómo puedo hacerlo más, cómo comprar mejores máquinas e ir escalando eso, o con ese dinero que vayamos ganando, volviéndonos especialistas o expertos en algo más concreto y lo que llaman habilidades de alto valor, que no me gusta el nombre, pero una habilidad que sí que se valore mejor que lavar un coche. Entonces, dentro de esas habilidades de alto valor, las típicas es aprender a vender, aprender a escribir de manera persuasiva, aprender a hablar en público, aprender sobre programación informática, los idiomas también, si luego lo unimos con algo más, también es útil. Entonces, ir mejorando en esas áreas con lo que tenemos y luego ya pasar al nivel del hecho de montarte una empresa y tener un negocio ligado a esa habilidad o haber profundizado en esas primeras tareas que empezaste a hacer. Perfecto, maravilloso. Sí, porque, o sea, sobre todo se planteaba, y de hecho una de las preguntas que teníamos era simplemente esa, empezar, ¿no? Que es como el principal miedo, el principal temor. Y que muchas veces, y para mí, pienso que es uno de los grandes errores, que la gente cuando empieza algo se pone a detallar cosas que no son importantes para ese momento, ¿no? Se tarda muchísimo en empezar, ¿eh? Yo es el primer error que cometí. Yo cuando hice la marca de ropa tardé 6 meses en vender la primera prenda. Ya. 6 meses. Y la gente empieza un negocio y a veces consigue la primera venta 1 año después o 2 años después de montarlo. Y digo, ¿qué cojones? Ahora si montase algo, buscaría el primer día, vale, ¿cómo puedo conseguir dinero ya el primer día? ¿Cómo puedo conseguir el primer cliente? Y la gente pasa, no, la primera semana voy a hacer un plan de viabilidad. La segunda semana, la marca corporativa, a ver qué luego ponemos, qué nombre, qué no sé qué. La tercera semana voy a pensar en cómo nos vamos a tener el tono de la empresa para hablar siempre de la misma manera. El cuarto, las redes. Y es como, ¿cómo que 4 semanas y todavía no has vendido nada? El primer día, el segundo día tienes que estar vendiendo ya. Importantísimo, porque sobre todo es eso, nos basamos en cosas que en ese momento no van a obtener rendimiento y por eso son tan famosos y tan importantes los MVP, que no hace falta, o sea, quiero decir, no hace falta tener como presupuesto 1.000 millones para hacer un MVP, o sea, quiero decir, un MVP lo puede hacer cualquiera si por muy mínimo que te requiera una inversión. Y no solo de dinero, sino también de tiempo. Porque para mí los MVP también están muy enfocados a minimizar el tiempo que gastas haciéndolo. Sí, sí, 100%. Es que para que la audiencia se dé cuenta, creo que de los últimos 3 productos que hemos creado, todos los vendimos antes de tener absolutamente nada. Es decir, cuando empezamos a vender cualquier cosa, ni siquiera la tenemos creada. Es simplemente queremos validar y hasta qué punto hay un interés ahí. Y yo a veces me ha pasado de crear cosas, venderlo, no venderse y quedarme con la creación a medias. Y otras veces de intentar vender algo, no haberlo creado, ver que no se vendía y decir, pues nada, pues así no lo tengo que crear. Pero la gente se pone a trabajar en cosas. Es que hay personas que en el primer año de proyecto hacen cosas que yo considero que todavía para el punto en el que estamos ahora no tienen sentido. Y digo, no has tenido ningún cliente todavía y ya te estás preocupando por cosas que yo ni siquiera me he empezado a preocupar. Es que todavía no utilizamos nosotros una página web de manera como puede crear la otra persona. No tenemos una página web al uso de decir puedo contratar o comprar, no sé qué. Estamos empezando a crear ahora una página web que va a estar destinada a la venta. Ahora, después de años y años y años y cientos de miles de euros, y no tenemos una web y hay personas que no han empezado con el proyecto y ya tienen una web que vale y está trabajada 100 veces más de lo que tenemos nosotros. Total, y que vale se han gastado 10.000 euros en el proyecto de creación, en un software, en un tal, en un pascual, y luego resulta que empiezas a llamar a puertas y dicen, ostras, que no hay gente para comprar esto, ¿y ahora qué hago? Exacto. Así que, bueno, señor Javier, dicho esto, si usted tiene algo más que comentar, finalizamos el capítulo 52 de nuestro PIR. Pablo haciendo cálculo ahí, de ¿Sí? álgebra, a muerte. No, estoy ya medio afónico, llevo 3 horas hablando. No, llevamos mucho tiempo hablando. No, miento, desde las 9 de la mañana sin parar de hablar. Sí. ¿Cuántas horas son eso? 5 horas hablando sin parar. A mí, mi señora me dice, como me tiene que aguantar todo el día, me dice que cuando, por ejemplo, nos sentamos en el sofá y demás y hablar, me dice, ¿cómo tienes ganas todavía de hablar si te llevo escuchando todo el día? Cállate. Sí.
No, pues yo pensaba que de tirar un poco... Bueno, es que también hablas bastante, pero como me tienes que escuchar mucho, digo, después no sé hasta qué punto acaba rollo, pero yo que estoy hablando todo el día y tengo días de hablar 7, 8 horas seguidas, Sí, sí. después quedo con alguna amiga y me dice, es que no hablamos nada, es que no me cuentas cosas. Digo, es que llevo 8 horas hablando Tú sin parar. déjame. Lo último que me apetece es hablar más. Háblame tú, cuéntame. Bueno, señor Javier, nos marchamos. Feliz miércoles. Feliz miércoles, Pablo. Abrazo fuerte. Adiós, Nos vemos chao, en el chao. siguiente.